a Sebastián Hernández, director adjunto del Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, CETESIMA. Yo simplemente... Bueno. Mira, ahora entraste en el enlace que envié yo. No, pensando porque... Retomo. Aquella, llamar. ¿Qué tienes tú? Por Por eso que yo creo que... Pero, por ejemplo, entonces yo ahí, por ejemplo, yo estoy en esa foto. Representación, no sé si no, pasa por toda la mesa. hablamos con ella, porque claro, la parte de nuestra, sí, y tenemos claro qué es lo que nos han mandado. Consorcio de 15 entidades que se realiza. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí se escucha. Bueno, retomo. Simplemente por parte del Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, como de los organizadores, contextualizar la jornada. La jornada se realiza en el marco de un proyecto que se llama CiberCamp, que agrupa a un consorcio de 12 entidades del ecosistema de innovación de Canarias, que a su vez pertenece a otro consorcio mucho mayor, que es el Canary Island Digital Innovation Hub de Canarias, que agrupa a otras 15 entidades. CD Hub tiene como objetivo tener recursos y realizar formación y asesoramiento que tienen que ver con la transformación de Canarias, tanto pymes como pública. Y en este caso el CiberCamp, que digamos que es un proyecto semilla de ese consorcio, está financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Socialización y está especializado tiene que ver con la ciberseguridad. El proyecto tendrá una duración aproximada de un año, año y medio, en el cual se pondrán las actividades que tienen que ver con información, asesoramiento e implementación de soluciones relacionadas con la ciberseguridad. Y está organizado en 4 bloques temáticos, uno que tiene que ver con la información o la difusión, que esta jornada informativa se engloba en ese paquete de trabajo, en el cual se realizarán distintas jornadas informativas y también se creará un centro de respuesta parte del CAM para resolver dudas y asesoramiento. Luego está un segundo paquete de trabajo que tiene que ver con formación, en el cual se realizarán un tercer bloque de trabajo que tiene que ver con educación. Seleccionarán pymes y algunas administraciones públicas para implementación de algunas tecnológicas derivadas de las organizaciones. Y un último paquete de trabajo que tiene que ver con el crecimiento, en el cual se realizarán algunos programas de aceleración, en este caso creación y desarrollo de soluciones por parte de empresas canarias. De la información y la seguridad de la información en las organizaciones es una de las líneas de trabajo en las que
las organizaciones canarias. Haciendo yo, porque eso queda. Sí, no te preocupes que yo me lo tengo aquí puesto en la agenda y yo te lo mando sin problema, no pasa nada. Y que podrán planificación de la No, Claro, es que estoy cerrando para que lo tengas bien cerrado antes de estar en el no te, falta mucha documentación, no tiene sentido. sí, no te preocupes que estaba metida aquí ya en la reunión que me estaba metiendo y por eso estaba hablando un poquito más bajo. No pasa, uy, tengo un montón de ruido. No te preocupes que yo te lo mando todo, ¿vale? y esperando que la jornada. Muchísimas gracias, Sebastián. Damos paso, pues, entonces al protagonista de la jornada, a David Delgado Denis, que nos va a hablar del camino de la PyME hacia la ciberseguridad. Es responsable de ciberseguridad y sistemas en Data Consulting. ¿Ahora se me escucha? ¿Se escucha bien? Vale. Ahora sí. Bueno, realmente la ciberseguridad no se trata de un sprint, sino se trata de una carrera de fondo en lo que los pasos se deben de ir dando de forma segura, de forma paulatina a una estrategia y a cómo están las amenazas, dónde voy a invertir, cómo lo voy a hacer y cómo me voy a relacionar con mi cadena de suministro. Hoy, fundamentalmente, vamos a tratar estos dos grandes bloques, que es la importancia de la ciberseguridad en una pyme. Si no se me escucha, me paran, ¿vale? Porque no tiro para. Sí, vale. Y el camino a una pyme cibersegura. Entonces, hablábamos del camino y hablamos, antes de meternos en el camino, de la importancia de trasladar, porque es importante invertir en ciberseguridad. Se cansarán de escucharme. Es así, al final uno pone sus activos en software, uno pone sus activos en inversión en de bloque o inversión dependiendo de la actividad a la que se dedique, a diferentes activos. En el caso de la ciberseguridad vamos a ciberproteger nuestros activos y el principal activo de una empresa hoy día es el dato y el usuario, ¿vale? Entonces nos centraremos un poco en esos aspectos. Cuando hablamos de proteger la información, estamos hablando de que realmente la información la tenemos en diferentes sitios. El principal problema que nos encontramos hoy día es que la digitalización acelerada ha traído consigo una fuente de despropósito, tanto en cuanto la digitalización ha sido de una forma acelerada y sin ningún control. Nos encontramos, pues, hablábamos de la pandemia evidentemente aceleró un problema, agravó un problema subyacente que ya estaba ahí, pero el hecho de no tener una forma estructurada de comenzar a manejar mis activos, donde tengo la fuente de información, trabajo tanto en local como en la nube, tengo colaboradores externos, tengo gente teletrabajando en casa, ¿de qué manera? ¿Cómo a partir de la pandemia nos fuimos corriendo todos a teletrabajar? Muchas veces sin importar el cómo, sino el fin, que era el qué, ¿no? Y esto evidentemente fue un caldo de cultivo muy atractivo para los cibercriminales que fomentan a día de hoy un negocio que está a la altura, pues, del narcotráfico y uno de cada 5 delitos que se cometen en España, en el mundo,
al final son fruto de actividades cibercriminales. Fíjense que 7 de cada 10 ciberataques tienen como objetivo pymes. Estamos hablando de que las pérdidas son cuantiosas y muchas pymes incluso se ven obligadas a tener que cerrar, porque se enfrentan primero a unas multas cuantiosas. Buenos días, una cosita. Cuando venga ese hombre de nuevo, por favor, me avisa. Venga, Los gracias. ataques generan unos ingresos que ¿Eh? son activos en esa línea. Estamos hablando de que hay mercados en la dark web que cada día se alimentan, que cierran unos, aparecen otros, y realmente ataques que no se veían hace mucho tiempo están volviendo a proliferar, porque no simplemente la técnica del ataque importa, sino importa esa filtración de datos que se hizo en su día y que se va cebando, se va lanzando por tandas, y estamos viendo cómo es un negocio que cada día va teniendo nuevas vertientes. Los datos son súper preocupantes. España ahora mismo está, si vemos los grandes fabricantes de ciberseguridad, al final las estadísticas, las cifras están más o menos en torno a lo mismo. España llega a estar en el top 3 de los países más ciberatacados en todo el mundo. Diariamente recibimos en torno a una media una pyme tiene que ser consciente de lo que se está enfrentando. Vale. Si vamos a intentar hacer entender por qué es importante la ciberseguridad, tenemos que entender cuál es el impacto de un ciberdelito. ¿Vale? ¿Cómo se entiende esto? Pues hablando del impacto. Estamos hablando de que un ciberataque que tiene éxito, un ciberataque en el cual pues, podemos parar una empresa, podemos encriptar todos sus datos, podemos ofrecerle información a la competencia o directamente podemos publicar sus datos sin ni siquiera venderlos para hacer el daño aún mayor y crear un daño reputacional irreparable para estas corporaciones. Las empresas muchas veces piensan que por ser una pyme pequeña, pues que a ellos no les va a tocar. Y si tienen un montante económico para dedicar a ciberseguridad, pues prefieren invertirlo en lo que directamente les dé un activo económico, ¿no? Lo que les dé una productividad, un dinero. Pues prefieren montar el software que querían montar, sustituir su ERP sin importar el cómo. Prefieren no mantener infraestructuras que tenían obsoletas y seguir caminando, construyendo un castillo de naipes con una base que no son sólidas. Por eso justamente estamos en la situación en la que estamos y que solo puede ir a peor si no entendemos por qué tenemos que priorizar lo que realmente es importante, que son nuestros activos, es el dato. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del impacto de ciberdelito, evidentemente tiene un impacto económico. Evidentemente, una empresa parada pues desde una semana a 15 días está pagando nóminas de empleados que no pueden trabajar. Está luego, por otro lado, pagando el pato de no poder producir, de no poder vender, de no poder ofrecer sus servicios. Por otro lado, el riesgo reputacional que eso implica. Estamos controlando que las empresas que trabajan conmigo, que trabajan para mí, que incluso la competencia puede aprovechar esta circunstancia. Estamos en Canarias, aquí todo se sabe, incluso cuando, por decir una anécdota, ¿no? el ataque el de la encriptación famosa de datos de ransomware, bueno, eso se sabía muchísimo antes de que lo publicara la prensa, ¿no? Entonces, con eso también contamos, ¿no? Estamos hablando de que aquí las noticias vuelan como la pólvora y bueno, es lo que tiene ser una isla, ¿no? Hablando de noticias, si hablamos un poco por las noticias que suelen salir en prensa, pues España empezó muy mal en año, ¿no? Arrancamos el año 2023 con casi 1.300 ataques a la semana. Y el dato este es bastante poco halagüeño, ¿no? El coste de los ciberataques aumentará 23,84 billones de dólares en 2027. Hemos multiplicado por 3 lo que se esperaba y realmente estamos viendo que es un crecimiento exponencial
y es tremendo. No tenemos en cuenta que cómo realmente se produce un ataque. Después de ese ataque normalmente se abren diferentes vertientes en el árbol. Un ataque pueden salir diferentes oportunidades y el ataque no se queda ahí. Entonces al final diferentes ataques tienen diferentes ramificaciones. Cual el ataque ya se monetiza muchísimo más que antes. ¿Cuáles son los riesgos? Las pymes que son reacias a invertir en ciberseguridad normalmente lo son por varios motivos. El primero de ellos es, primero, que no entienden el por qué tienen que hacerlo. No ha venido nadie en muchos casos a explicar o hacer entender por qué tienen que invertir antes de dar el siguiente paso. Por otro lado, ya que puede tener la empresa para cometer esto, la capacidad. Hola, mucho gusto, bienvenido. Estamos hablando de los informáticos que llevan el mantenimiento de sistemas. La informática, como ustedes saben, como la medicina, tiene diferentes especialidades y el hecho de que yo sea médico de medicina general no significa que yo tenga que ser cardiólogo. Con la ciberseguridad ocurre lo mismo, ¿no? Incluso en la ciberseguridad hay muchísimas especializaciones. Está la parte dentro de la ciberseguridad, tenemos el Blue Team y el Red Team. Dentro del Blue Team está la parte forense, está la parte de auditoría, está la parte de análisis de redes. Es decir, no tengo por qué saber de todo. Entonces, una empresa que tiene X trabajadores en un departamento de informática no tienen por qué asumir esto, porque ellos están para otra cosa. Entonces, eso, explicárselo a una empresa, a un CEO, a una persona que pueda tomar las decisiones de la empresa, muchas veces cuesta de creer, ¿no? Que te diga, pero yo entonces, ¿por qué estoy manteniendo a esta persona? Entonces, ¿ellos qué hacen? Bueno, ellos hacen otras cosas, ¿no? Lo que han estado haciendo hasta ahora. Esa es una parte, ¿no? Evidentemente, los presupuestos de ciberseguridad suelen ser muy limitados. Cuando dentro de un departamento IT tenemos X dinero para licencias, para técnicos, para incorporar un nuevo ERP o para hacer integraciones que queremos hacer para que nuestro ERP haga X cosas el año que viene, para poderme integrar incluso con otras empresas. Y todo eso, al final vamos quitándole dinero al cestillo de la ciberseguridad, que cuando nosotros llegamos normalmente dicen, bueno, pero es que para esto no lo tenía pautado, ¿no? Y eso es una pena, porque realmente un responsable, un CISO o un responsable de IT, en las pequeñas empresas muchas veces este cargo obviamente no existe, pero sí está a lo mejor un director de operaciones o un CEO con algún tipo de asesoramiento que tenga que si no lo tiene él internamente, lo tiene que buscar fuera. Entonces hay unos presupuestos que son limitados para acometer este tipo de medidas preventivas. Al final, estamos hablando de entrada de medidas preventivas. Lo que decíamos antes, el teletrabajo o trabajo híbrido, al final lo que ha hecho es un poco borrar el perímetro que teníamos bien definido antes, ¿no? Cuando hablamos de que la empresa está por un lado, la sede, la gente trabaja en la empresa, tenemos un perímetro bien definido con nuestro firewall o nuestro firewall. Si tenemos un sistema de firewall con múltiples sedes, podemos tener VPN sede a sede, pero en el momento en el que la gente se va a teletrabajar y no hay medidas de cómo se va a hacer ese teletrabajo, cómo va a ser esa VPN, cuán segura es mi VPN, y en muchos casos ni siquiera hay VPN. Nos hemos encontrado empresas directamente trabajando a través de acceso remoto a los equipos, abriendo un puerto para podernos conectar por RDP a esos equipos que están siempre encendidos en la oficina. Hemos encontrado muchas locuras y eso al final lo que abre son puertas para que los cibercriminales pues, puedan sacarle partido a eso, ¿no? Entonces, se lo hemos puesto muy fáciles a los ciberatacantes. Con esto digo que lo que hemos conseguido es borrar el perímetro. Ese perímetro que ya estaba indefinido, pues se ha ido difuminando. Y por un lado tenemos a los empleados que incluso usan sus propios equipos en algunos casos para teletrabajar. Propios equipos que usan evidentemente para su vida personal, con lo que eso impacta y los riesgos que tiene, ¿no? Y luego también el trabajo en la nube, ¿no? Nos hemos encontrado empresas que se piensan que por tener sus activos en la nube, tener su directorio activo en Azure o en AWS, en Amazon, piensan que ya está todo ok, ¿no? Pues al final, ¿no? O sea, te estás llevando tus activos que estaban
en una sede controlada por ti, que tú veías físicamente en un CPD, te los estás llevando a un sitio que ya no está controlado por ti, que te garantizan que vas a tener 100% o 99,9% de disponibilidad, pero estamos hablando de electricidad, no estamos hablando de qué pasa dentro de esas máquinas, ¿vale? Entonces, al final es lo mismo, pero fuera. Aceleración de la digitalización, lo que comentábamos anteriormente. Estamos corriendo demasiado muchas veces sin pensar el qué pasará después. O si esto fuera pues una carrera en línea recta, pues más que una moto sería un sidecar, ¿no? Yo voy en la moto y tengo al lado a mi pasajero. Entonces sería sistema y ciberseguridad tienen que ir de la mano en esta carrera de fondo, en la carrera de la digitalización. Una anécdota, por ejemplo, en los bonos digitales nos llegan empresas que dicen, oye, me queda no sé cuánto para el bono digital, ¿no? A lo mejor me dicen, me quedan 200 euros. ¿Qué puedo hacer con ciberseguridad aquí? A mí realmente me da muy mala espina cuando vienen con este discurso porque ves realmente cómo valoran la ciberseguridad, ¿no? Oye, con 200 euros, ¿tú qué harías con 200 euros en Mercadona? Pues probablemente compres una bolsita de la compra, como han subido los precios, y si te vas al Corte Inglés, pues media bolsita de la compra, ¿no? ¿Qué quieres hacer en ciberseguridad? Pues yo tengo todos estos activos. Bueno, pues te diré que con estos activos, pues no podemos hacer demasiado, pero podemos entender o te podemos hacer un estudio para que tú veas hacia dónde tienes que ir. Entonces, ahí te das cuenta de cuán concienciada está, bueno, pues las empresas muchas veces que acuden como locos a estos bonos digitales, que están muy bien, los bonos digitales están muy bien, no me meto con ellos para nada, pero sí es verdad que se tiene que, igual que se le da prioridad a instalaciones e implantaciones de ERP o software, también se tiene que hacer lo mismo con la ciberseguridad. Y lo mismo con las implantaciones, es decir, una empresa que te ofrece, porque es innovadora con un bono digital, te ofrece esa implantación, ese software luego hay que mantenerlo, no es cobro mi bono y me voy. O sea, y el empresario eso no lo sabe. Entonces, al final estamos haciendo una aceleración muy rápida de la digitalización sin saber cuáles son los siguientes pasos. Entonces, lo que hace falta es una consultoría previa, ¿no? Y bueno, evidentemente yo creo que este es el principal talón de Aquiles que tienen muchos empresarios en Canarias, ¿no? Creerse que no son lo suficientemente importantes, pues porque no soy Zara, porque no soy Mediamar, porque no soy el Corte Inglés, porque no soy Unión Fenosa, no soy Repsol. Pues eso no es así. Y evidentemente, ¿tienes presencia en Internet? Sí. Eres un objetivo. Da igual cómo te llames. Los ciberatacantes buscan el mayor rédito en el menor tiempo posible. Si yo me encuentro un RDP abierto, pues probablemente, o una webcam, o un dispositivo SCADA en una industria con credenciales por defecto, pues si veo que esa industria o esa corporación tiene más servicios que están cerrados, voy a ir a que está abierto, ¿no? No voy a intentar perder tiempo en algo que tengo una fisura por otro lado. No tengo por qué entrar por la puerta, puedo entrar por una ventana o puedo entrar por un pasadizo. Pues aquí ocurre lo mismo. Si yo estoy escaneando servicios, hay diferentes motivos para un ciberatacante para atacar. Evidentemente uno es el monetario, pero también está el colgarse medallitas, el decir, oye, me voy a poner un reto, voy a intentar hacer esto. Y luego los cazadores de recompensas. Oye, que sepas que he descubierto esto en tu empresa, ¿cuánto me pagas por haberte dado este conocimiento, ¿no? Este reporte? Y si no contestas o si bueno, si te lo puedes tomar a mal como empresario, también te pueden llegar a extorsionar y decir, bueno, pues si no me pagas nada, que sepas que lo voy a hacer público. Entonces, hay diferentes motivaciones y esta creencia de que realmente no somos atractivos para el exterior es un hándicap muy grande cuando departamentos de ciberseguridad quieren poner en alza el valor de los activos de una empresa, ¿no? O sea, ¿realmente para ti tu empresa es importante? Sí, pues la ciberseguridad también lo es. Bueno, fundamentalmente tenemos el factor tiempo. Cuando tenemos un ataque, normalmente las empresas nos llegan, cuando vienen a Data Consulting, por ejemplo, nos llegan y nos dicen, oye, es que he sufrido un ciberataque, me llamo fulanito de tal y soy de esta empresa. Esto es como cuando llamas al 112. Ni siquiera se te entiende, estás en un ataque de nervios bestial. Hay que entender también a a las empresas que lo sufren. Y bueno, el tiempo, evidentemente, es un valor a tener en cuenta, sobre todo porque ya no solo por la extorsión del ciberatacante que te dice, oye, que sepas que cada día que tardes más en pagarme,
te voy a subir la cuota de interés, te va a salir más caro el rescate. Segundo, porque tú estás cada día, perdón por la expresión, palmando dinero como empresario. Segundo, porque tu reputación pues, se ve mermada cada día que pasa. Y bueno, al final tenemos el problema de que tenemos que hacer entender a la persona o a la empresa que nos llega que esto lleva unos pasos previos. Primero vamos a tapar las brechas. Segundo, vamos a entender por dónde vino el ataque. Y tercero, vamos a poner medidas para que esto no vuelva a pasar. Pero claro, te llegan empresas que no tienen un backup o que el backup está encriptado, la copia de seguridad. Te llegan empresas diciendo que el backup pues estaba en los propios activos que fueron encriptados. Entonces, bueno, realmente ahí te das cuenta de que en su momento no se valoró. Y las empresas que lo sufren precisamente son las empresas que empiezan a valorarlo. Oye, esto a mí no me puede volver a pasar. Y esto es lo que pasa normalmente, que cuando ha sido objetivo de un ciberataque, los ciberatacantes, las organizaciones criminales, por ejemplo, cito a una, Ragnar Locker, que está bastante en alza ahora, ellos son muchos de volver a tocar en la misma puerta 2 veces. Te ataqué en junio de 2022, voy a ver cómo estás en diciembre de 2022. Y desgraciadamente en muchos de los casos están igual o peor que antes, con lo cual vuelvo a atacarte. Porque si yo sé que tú eres una persona vulnerable, de tu empresa es vulnerable y sé que has tenido las puertas abiertas, pues no me lo voy a currar con otra empresa sabiendo que lo tengo contigo otra vez, ¿no? Entonces, la extorsión está ahí. Entonces, se deben decidir una serie de recomendaciones para aumentar la seguridad y hacer entender al empresario que para la siguiente vez no nos puede pillar otra vez coloquialmente en bragas, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos a una empresa? Pues desde Data intentamos siempre hacer auditorías de ciberseguridad. Hacemos auditorías internas, externas, perimetrales. Entendemos cuáles son los servicios importantes de la empresa, sus integraciones con terceros y a partir de ahí, pues bueno, obtenemos unos informes, obtenemos un know-how de qué es lo que ha ocurrido y se lo hacemos trasladar al CEO de la empresa o las personas responsables del departamento de IT para tomar esas medidas. Nos ponemos en la piel de cómo lo haría un ciberatacante, pero evidentemente con el permiso del cliente, ¿vale? Sin llegar a hacer el daño que hace un ciberatacante, pero demostrando que eso se puede hacer y cómo lo han conseguido. ¿Vale? Eso lo hacemos con los Red Team, que luego hablaremos un pelín de ello. Conexiones VPN seguras. Evidentemente esto es clave, ¿no? No es lícito a día de hoy, no parece ni medio normal tener conexiones VPN con firewall del año 2001, que no se han actualizado, con hashes, con algoritmos que están más que craqueados, más que rotos hace muchísimo tiempo. No es ni medio normal tener VPNs con usuarios sin contraseña. Pondremos, bueno, por ejemplo, un caso claro que a mí me llamó mucho la atención fue en 2020, la empresa Capcom, que es una empresa de desarrollo de videojuegos, sufrió un ciberataque muy grave porque ellos tenían una VPN normal, a través de su firewall normal, pero muchos personal digámoslo, de alta jerarquía no quería estar haciendo el trámite ese porque les parecía que si el candado, que si no sé qué, que si luego me sale esta ventana, pónmelo fácil. Entonces, el departamento IT dijo, vale, pues te puedes conectar por esta VPN, que es una VPN más rápida. Esa VPN más rápida era una VPN sin contraseña que estaba de backup. Pues por esa VPN de backup entraron luego los ciberatacantes hasta la cocina. Y Capcom al principio negó la mayor, pero luego se vio que se filtraron datos de 296.000 usuarios que estaban registrados en la plataforma, con cuentas bancarias, con referidos. Los referidos de Capcom al final son aquellas personas que cuando te registras en la plataforma permites que, bueno, que tengan una serie de ventajas por ser amigo y demás, con lo cual al final el desastre fue mayúsculo, con los datos personales filtrados y hablo de cuentas bancarias, ¿no? Copias de seguridad. Pues sí, las copias de seguridad es lo primero que cuando sufrimos un ciberataque, una encriptación de datos, un secuestro de la información, es lo primero que se intenta para poder restablecer las operaciones en tiempo relativamente rápido, ¿no? Muchas veces las copias de seguridad, lo digo, se encriptan. Eso está pasando mucho ahora y no antes tanto. ¿Por qué? Porque después de un ransomware, normalmente, entre comillas,
viene la calma del atacante. El atacante ya tiene el trabajo hecho, pero antes de eso ha llovido mucho. El ransomware, cuando se manifiesta al final, es el último estadio de una serie de fases que se han venido alargando en el tiempo, en el cual primero yo escaneo tu servicio, segundo consigo acceder a una máquina, tercero estudio cuál es tu infraestructura de red, estoy dentro de tu infraestructura y no te has dado ni cuenta. Se tarda a veces hasta 300 días en detectar un ciberataque o que somos pasto de filtración de datos porque tenemos un ciberatacante sigiloso y mientras tanto ha estado filtrando datos, ha estado montando un panel de control Command and Control y ha estado conectándose a tu máquina o a tus máquinas. Incluso ha podido estar obteniendo mucha información, ¿no? de tus usuarios para luego en la fase final hacer la extorsión con cuentas de correo, evidentemente con mucha información, incluso analizando paquetes de tráfico de red, viendo las comunicaciones entre diferentes elementos de la empresa, diferentes usuarios, un poco la salsa rosa de esto, ¿no? Viendo incluso relaciones personales entre departamentos que van más allá. Entonces, luego ese correo puede hacer mucho daño haciéndose pasar por otra persona con datos que realmente solamente tengo yo como empresario, ¿no? Entonces, todo se junta en un ataque. Tengo información tuya, tengo información personal tuya, tengo información personal de tu empresa, tengo información de tu familia, tengo información de tu competencia tuya para dársela a la competencia, tengo información de tus proyectos de I+D+I. Y eso, bueno, cuando te encripto la copia de seguridad, al final, ¿qué dices? Bueno, pues tengo que desencriptar la información, ¿no? Aquí les digo, suerte, salud y suerte. O sea, ni un 2% de la información hoy día se consigue desencriptar. ¿Por qué? Porque la información hoy día se encripta con varios algoritmos normalmente descifrados. Y si ya es difícil una vez se encripta la información con un algoritmo descifrado, si yo le hago una doble o triple pasada con diferentes algoritmos de información, con diferentes algoritmos de encriptación, bueno, parece que el reto se antoja imposible, ¿no? Porque solamente la persona que lo encriptó o la organización que lo encripta tendría el poder de desencriptarlo. Pues sí, contraseñas seguras. Obviamente esto es fundamental. Contraseñas seguras, pero no solo eso, contraseñas seguras y MFA, múltiple factor de autenticación o doble factor de autenticación, que es una forma de múltiple factor de autenticación. Estamos viendo cada día, incluso en auditorías que hacemos nosotros presencialmente en oficinas, POSIT en teclados con contraseñas para entrar en diferentes plataformas y contraseñas además muy chorras, contraseñas que no se tardaría ni 3 segundos, y lo digo bien, ni 3 segundos en reventar si nos ponemos a intentar reventarla, porque son contraseñas que no tienen una robustez suficiente, son contraseñas que no son alfanuméricas en muchos de los casos, son contraseñas que ni siquiera llegan a 8 o 9 dígitos y todo ello se puede desencriptar con una capacidad de cómputo relativamente baja. Si ya hablamos de contraseñas que son más potentes, que es lo deseable, ¿no? Contraseñas alfanuméricas de a partir de 12 caracteres es lo deseable. No usar las contraseñas que ya he usado antes, ¿no? Al final que no tire de la misma contraseña que usé la vez anterior y la cambio y luego vuelvo a poner la misma y permuto siempre para acordarme. Entonces, eso es mala praxis. Intentar tener contraseñas seguras. Sabemos que es muy difícil acordarse de todas las contraseñas. Yo tengo muy mala memoria, pero tengo gestor de contraseñas. Gestor de contraseñas en el cual confío además y pongo a prueba. Con lo cual, tener un gestor de contraseñas con una contraseña maestra donde tengo todas las contraseñas. En el caso de mi contraseña se vea vulnerada, pues cuando vamos a entrar a una plataforma, lo deseable es tener un segundo factor de autenticación, ¿no? Yo pongo mi contraseña, tu contraseña es OK, pero te pido el segundo factor de autenticación, que lo puedo dar a través de un token, que puede ser físico o puede ser vía software, ¿vale? Entonces, eso es a lo que está moviéndose el mercado en este sentido y lo que debemos exigir a nuestras aplicaciones, ¿vale? Cuando entramos en una plataforma, debemos exigir que tener un segundo factor de autenticación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ocurre en las plataformas de streaming también, ¿no? En Netflix, pues, a veces te puede llegar algún correo, oye, tu cuenta se ha abierto desde esta ubicación de una IP pública de, yo qué sé, de Berlín. Bueno, pues parece que no soy yo, ¿no? Entonces, alguien más tiene mi contraseña. O sea, la dark web está llena de contraseñas de Netflix que se venden por menos de €1. Y de cuentas bancarias también, tarjetas de crédito que tienen tantas que ni siquiera se paran a mirar cuánto dinero hay en ellas. O sea, al final se venden como
chullerías. Entonces estamos hablando de que es importante tener un doble factor de autenticación porque solamente una contraseña no es suficiente. Cortafuegos corporativos, sí. Cortafuegos corporativos, estamos hablando de un firewall que proteja a nuestros activos, que verifique el tráfico hacia y desde nuestra empresa, desde el exterior y hacia el interior también. Tener en cuenta que el tráfico que yo tengo dentro de mi propia red es tráfico limpio, es decir, es tráfico que es normal, no es inusitado, y que las comunicaciones se están efectuando de la manera que yo como departamento creo conveniente y he configurado. Y luego, evidentemente, las comunicaciones desde el interior hacia afuera, ¿no? Se pueden, evidentemente, vigilar y parar comunicaciones indeseables, tanto hacia el exterior como desde el interior hacia el exterior. Cuando hablamos de cortafuegos corporativos, perdonen que sea insistente aquí, no hablamos del cortafuegos de Windows, ¿vale? No hablamos de un cortafuegos que protege una máquina, hablamos de cortafuegos perimetrales, cortafuegos que protegen una red. Cortafuegos que al final garantizan que por lo menos en donde estoy, en la sede, en mi servicio, estoy protegido. Tanto en local como en la nube. Es decir, si yo tengo máquinas en la nube, pues también tiene sentido que tenga un cortafuegos. Si extrapolamos el cortafuegos hardware, puede ser pues de cualquier marca, a una aplicación, pues sería un WAF, ¿no? Una aplicación web, pues sería un WAF, ¿vale? Se llaman WAF, son firewall de aplicaciones, ¿vale? Que están entrenados y son perfectamente configurables para evitar, pues eso, filtraciones de datos, para evitar o para paliar los ciberataques, para intentar que no tengan éxito. Segmentación de redes. Bueno, pues tiene todo el sentido del mundo. El otro día hablaban mis compañeros también en la jornada de CiberCan de proteger la Wi-Fi. Evidentemente la Wi-Fi es muy importante, pero es una red más dentro de la empresa y no por ello menos importante. Yo diría que es de las más importantes porque a partir de ellas es donde se producen normalmente los mayores desastres, ¿no? Con una Wi-Fi de invitados, poder entrar hasta la cocina de una empresa no parece que sea la mejor praxis. Pues lo vemos muchas veces porque se monta una Wi-Fi y con tal de que funcione se monta y al final no te paras a pensar que de tu red puedo escalar a diferentes redes y sin ningún tipo de control. Y bueno, también podemos segmentar a nivel local, ¿no? Una red, por ejemplo, para el departamento de recursos humanos, una red para el departamento de compras, una red para gestión, para management, para marketing, para sistemas, ¿no? O sea, no tiene sentido a lo mejor que personal de administración pueda acceder a las máquinas de IT, máquinas de IT, que digo que son máquinas de pruebas internas o para software interno, y viceversa. Es decir, todo lo que se decida en pro de la segmentación de redes. ¿Por qué? Porque ya no solo por un fallo de alguien de la empresa, que puede ser perfectamente bueno, un despiste o no intencionado, ¿no? Puede ser que cuando ya tengamos el bicho dentro, pues el pivoting, ¿no? La pivotación de ese usuario pues sea mucho más ágil porque no hay ningún tipo. Una vez dentro de la casa no hay ningún tipo de restricciones y puedo moverme como Pedro por su casa. Y hablamos de los antivirus de nueva generación, ¿no? Endpoint Detection and Response. Esto es fundamental. Estamos hablando de que las amenazas hoy día no son las amenazas de antes, no son las amenazas que están catalogadas en una base de datos y si tengo esa base de datos actualizada, pues en principio estoy cubierto por esos virus. Eso hoy día no valen de nada. Salen al día miles de nuevas amenazas, 0 days. Otra cosa es que se publican normalmente cuando ya se conocen cuando han tenido éxito. Variantes de amenazas existentes y que no están catalogadas por los antivirus normales. Los antivirus siempre digo lo mismo, ¿no? El antivirus que vas y te compras en MediaMarkt. Eso no vale para nada por una corporación, por una empresa. O sea, si realmente la ciberseguridad para un empresario es montar un antivirus, está súper equivocado. Y estamos hablando de antivirus de nueva generación, antivirus que son basados en comportamiento. Yo como antivirus no solamente voy a bloquear lo que tengo catalogado en mi base de datos, sino voy a bloquear todo aquel comportamiento anómalo. ¿Qué es un comportamiento anómalo? Tráfico inusitado pues por ejemplo, de movimientos de datos o algún proceso raro que se cambia el nombre a sí mismo o que intenta ocultarse cambiando el nombre constantemente, que hace pues desde borrar de información a intentos de lanzar bueno, por ejemplo, denegación de servicio o
o bueno, que se mueve tan rápido y ya tiene diferentes comportamientos. Entonces, ante eso, el Endpoint Detection and Response lo que hace es, oye, no te conozco, no te pongo nombre, pero te estás portando mal. Entonces, te paro y como no sé lo que eres, te paro. Que siempre hay tiempo de decir, mira, pues sí, este ejecutable o esta librería, realmente es que la usa este programa y demás, vamos a permitirlo, ¿vale? Pero primero te paro. Entonces, ese es el principio Zero Trust, ¿vale? Estamos hablando de que tenemos que todo aquello que no se conoce, de entrada, esto es como si fuera un control de aduanas, te paro. Si te conozco, te dejo pasar. ¿Por qué? Porque ya te has ejecutado antes y sé cómo funciona, ¿vale? Aquí nos viene a apoyar nuestra amiga la inteligencia artificial, que se viene usando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora cuando con ChatGPT se ha puesto un poco más en boga de todos y todo el mundo la conoce, ¿no? Pero la inteligencia artificial no es más que eso. Al final es alimentarse del Big Data con unas plantillas, con unos inputs que les vamos dando, con unas entradas manuales y de la comunidad, del propio fabricante, del antivirus también, que entrena esas redes neuronales para tener un comportamiento lo más adecuado posible ante un tipo de ciberamenaza. Y al final el conocimiento está en la nube, ¿vale? No son antivirus que se ponen a escanear tu equipo y no te dejan trabajar y claro, yo no instalo un antivirus por eso, porque no me deja trabajar o me bloquea. Eso ya no. Actualizaciones de sistema operativo. Esto es fundamental, ¿no? Fundamental. Las vulnerabilidades vienen precisamente porque el software es vulnerable. Todo software es vulnerable. Todo software es vulnerable. Todo. Entonces, las actualizaciones vienen para eso, ¿no? Cuando hablaba antes del empresario que instala un ERP y luego ya no se olvida de él o no lo quiere actualizar porque, claro, tiene que pagar y demás. Las actualizaciones no solamente son funcionalidad del sistema operativo, del software, también viene a tapar brechas, viene a tapar, pues, brechas conocidas y totalmente demostrables, ¿vale? Los famosos CVE, cuando un fabricante dice las actualizaciones mismas en el iPhone, ¿no? Cuando hacemos una actualización en el iPhone, no sé si alguien a lo mejor se ha parado a pensar, a ver realmente qué es lo que hace esa actualización. A lo mejor a mí solo me importa que tenga nuevos emojis, pero es que eso al final es una capa solamente de lo mucho que hay detrás de esa actualización, que es, pues a lo mejor, securizar el llavero de contraseñas. Se ha demostrado que a lo mejor hay fugas de datos haciendo cierto tipo de ataques que producen un deportamiento de memoria que produce tal otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo está. Aunque nosotros veamos que en una actualización, pues que lo visual es lo que prevalece, hay mucho trabajo detrás, entonces les invito a que algún día vean que se corrige, ¿no? Y eso realmente no se ve, pero es lo que hace que nuestro software sea un software vivo, ¿vale? Y navegación segura. También, obviamente, las aplicaciones hoy día también tienden a ser más web, no son tan con un servidor en on-premise o en la propia sede de la empresa, sino que también tiene, bueno, pues sus ramificaciones al cloud o incluso siendo on-premise, pues monta un servidor web y a partir del navegador, pues puedo hacer y deshacer. Eso por un lado, y tiene ramificaciones también con conexiones hacia empresas externas, hacia mis proveedores, hacia mis clientes, y desde montar un carrito de la compra o a darte una pasarela para que hagas un pago o toma este formulario para que te registres. Entonces, pues parece bastante sensato fijarnos en que todas las comunicaciones van cifradas, ¿vale? ¿Cómo detectamos eso? Pues sí, el famoso candadito, pero el famoso candadito no nos quedamos solamente ver en el candadito, sino ver que ese candadito es obtenido para esa aplicación y tiene una entidad certificadora por encima que lo avala y que ese certificado esté actualizado. Hoy día los phishing, ¿vale? Los correos que se envían para suplantar a alguna empresa, alguna corporación, algún compañero de trabajo, o el típico phishing que te dice, oye, que ha sido galardonado con no sé cuánto dinero, pincha aquí. Pues ese pincha aquí ya hoy día también se montan con certificados de seguridad. Eso antes no se hacía. Hoy día se ha profesionalizado la estafa y bueno, parece bastante sensato intentar entrenar al personal de nuestra empresa de cara a detectar ese tipo de ciberestafas con unos cuantos tips, ¿no? Ya no solamente, pues, simplemente fijarnos en el certificado de seguridad, si es una conexión segura, sino, oye, ¿qué tipo de plataforma es esta? ¿Está obtenido para la plataforma a la que me estoy conectando o no? ¿Cómo funciona el proceso de certificación? Planes de contingencia. Esto es fundamental, ya no solo para cuando nos atacan y decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿No? Para los departamentos IT en las empresas,
sino para estar preparado, es decir, un plan de respuesta ante incidentes, ¿no? Cuando estás en ese estado de nervios que nombraba anteriormente, muchos se bloquean, no saben qué hacer, es totalmente normal. Y tener un guía burro, y perdón por la expresión, que te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer, aunque tú ya lo sepas, en ese estado de nervios, facilita mucho la tarea. ¿Por qué? Porque es un plan que has entrenado. Porque los planes de contingencia se ponen a prueba antes de que algo pase, ¿no? Igual que se ponen a prueba los aviones antes de salir a volar, pues los planes de contingencia en las empresas se deben de poner a prueba al menos una vez al año, ¿no? Para saber que en caso de tener un problema serio, pues voy a saber cómo restablecer mis servicios, cómo actuar de cara a mis proveedores, cuál es la cadena de comunicación interna, a dónde voy a migrar mis servicios, cómo voy a actuar con mis proveedores, cuál va a ser exactamente los pasos a seguir. Pues todo eso viene definido ahí y se ha puesto a prueba. Entonces un plan de contingencia es necesario en todas las empresas, desde la más pequeña, con 2 empleados, a las más grandes, ¿no? Incluso planes de contingencia acotados por diferentes servicios, porque a lo mejor un plan de contingencia para todo puede ser demasiado, pero un plan de contingencia acotado a diferentes servicios que no tienen que ser iguales, pues ayuda muchísimo, ¿vale? Y formar a los empleados, esto es clave. La formación tiene que ser continua, la formación no tiene que ser un curso que se da una vez por una consultora externa y me quedo tranquilo como empresario. La formación es continua. Continua con píldoras formativas, continuas con plataformas de entrenamiento, continuas con envíos internos de phishing para realmente ver la capacitación de un empleado que el día 1 me cayó en un phishing del más tonto, al día 30 que ya veo cómo se comporta, ¿no? Incluso hay plataformas ya que estudian el eye tracking, que ven realmente cómo se comporta el iris humano, detectando, oye, pues estos patrones, dónde hace clic, dónde mueve el ratón, no hace clic y luego marcha para atrás. Eso es súper interesante estudiarlo porque así entrenamos también a las plataformas de concienciación, sabiendo que un usuario, viendo sus estadísticas, pues ha mejorado muchísimo en detección de cierto tipo de técnicas, pero en otras a lo mejor no. Entonces, la concienciación puede ser focalizada. Para este personal que hace este tipo de actividades, pues le doy un tipo de formación y para este otro, pues otro tipo de formación, otro tipo de cursos y demás. Eminentemente práctico, ¿vale? Simulando que somos realmente atacantes desde fuera. Si caen en la triquiñuela, ¿no? En el phishing, pues normalmente se mandan vídeos diciendo, oye, esto es una prueba interna, esto es una píldora formativa, pero si llega a ser de verdad, ¿qué? Entonces uno hace un poco objeto de conciencia y dice, vale, pues veo el vídeo, me entreno, sé cómo tengo que actuar para la próxima vez. Entonces esos vídeos también son personalizables. Bueno, pues entramos un poco en el siguiente bloque, que sería el camino a la pyme segura. Y hablamos un poco de políticas. Cuando hablamos de cómo empiezo este camino, primero tengo que tener claro cómo voy a empezarlo. Y esto no se puede empezar sin tener claro qué va a ser un empleado cuando entre en mi empresa. Cómo voy a actuar con un empleado cuando deje mi empresa. Cómo tienen que actuar en mis empleados con mis activos. Cómo yo, como empresa proveedora de servicios, voy a actuar con mi cadena de suministro. Pues todo eso y más, obviamente, viene definido pues, en mis políticas y en mis normativas. ¿Vale? Estas políticas tienen que ser accesibles a los empleados desde plataformas internas, accesibles internamente, y que estén siempre ahí. Son políticas que cuando alguien tenga dudas, pues sepa que puede acudir ahí. Y si al final alguien se sale de esa política, pues que sepa que había una norma y que se ha cumplido y que se tenga en cuenta que no nos puede decir, no, pero es que esto no sabía cómo actuar. Bueno, las políticas están ahí y se refuerzan con la formación que hablamos en el punto anterior. Tenemos básicamente con las políticas que no solo documentarlas y mantenerlas vivas, sino difundirlas. Es decir, oye, que sepan que esto está aquí. Hemos detectado que se están habiendo diferentes comportamientos raros en la empresa en este sentido y se difunde, oye, que sepas que la norma es esta, ¿no? Entonces un poco por despiste, uno puede ser, bueno, pues un mal usuario, ¿no? Hablando en terminología de empresa, o un buen usuario, un usuario ejemplar. Hablando de malos usuarios,
Podemos tener empleados en la empresa que puedan convertirse en personal que está haciéndonos un flaco favor, de forma voluntaria o involuntaria, ¿no? Eso se lo denomina insider. Desgraciadamente se están viendo muchos insiders en las empresas, incluso más involuntarios, ¿vale? Insider, ¿por qué? Porque no se saben estas políticas, porque no actúan como deberían de actuar y a lo mejor están pues subiendo su información personal a su Dropbox, a su OneDrive, a su pendrive, están actuando de esa manera. Entonces, nosotros que tenemos que confiar en que todos nuestros empleados son 100% ejemplares. Yo sí, yo cuando incluso contratamos personal, yo le digo, mira, de entrada tienes un 10, los puntos te los quitas tú, pero te tengo que vigilar. Es decir, yo tengo que ver que todo va bien, pero no a ti, sino a todos, y me vigilo a mí mismo. ¿Cómo lo conseguimos? Con el EDR que hablábamos antes, con nuestro firewall, con nuestro SIEM, con nuestra monitorización continua, y vemos comportamientos anómalos, ¿no? O sea, yo te doy la posibilidad de que tú pongas un pendrive y te lleves información. Depende de qué dispositivo sea, depende de qué activos tenga ahí. Si lo voy a restringir, pues lo puedo restringir de varias maneras. Te lo puedo bloquear o lo puedo bloquear y luego audito el dispositivo. Si yo veo que una persona entra en las dependencias de la compañía un domingo para sacar cientos de gigabytes de información, directamente para conectarse a páginas pornográficas o de videojuegos o de bingos o apuestas online. Eso pasa, no me llamen loco, eso pasa y lo vemos diariamente. Entonces, si estoy dando esa posibilidad, también tengo que poder ver qué es lo que está pasando. Yo te doy esa posibilidad, pero también dame la posibilidad a mí de poder cortarte el grifo. Entonces, precisamente los EDR se encargan justamente de eso, ¿no? De poner un horario para cierto tipo de contenido, es decir, o limitar el contenido web que se puede visitar en horario lectivo, limitar que puedas conectar un pendrive y sacar información de tu empresa a ciertos dispositivos o a ciertos usuarios, o incluso ciertos horarios, todo lo flexible que se quiera. Y bueno, todo lo que se salga de ahí, se salga de la normativa, también tenemos que controlarlo. Control de acceso. Cuando hablamos de los controles de acceso, hablamos de los controles de acceso lógico y físico. Controles de acceso físico, pues podría ser desde la entrada controlada a un CPD, a un centro de procesamiento de datos, donde tengo mis servidores, donde tengo mi almacenamiento, donde tengo mi electrónica de red, o salas, a lo mejor un almacén donde tengo activos importantes, ¿no? Todo eso es el control físico. Control físico, ¿cómo accedo a esos activos? Con tarjetita, con RF, con huella dactilar, a través del iris, es decir, reconocimiento facial, llave. Entonces, con un token de acceso. Todo eso es el control físico. Entonces, debemos de garantizar en la política de acceso, hacer esa segregación y decir qué usuarios pueden acceder a qué activos y en qué hora, pues también es discutible, ¿no? Incluso viendo las necesidades de la empresa y en función de cómo se trabaje. Bueno, no tiene mucho sentido que cualquiera pueda entrar al CPD abriendo la puerta sin más. Tampoco tiene mucho sentido que todo el mundo sepa dónde está la llave del CPD de la empresa y nadie diga o nadie ponga el grito en el cielo porque, pues, por ejemplo, el de ventas entra al CPD y de repente pasen cosas y luego no se pueda ni pedir responsabilidades ni saber por qué ocurrió algo, ¿no? Entonces, para eso están los controles de acceso. A nivel lógico pasa lo mismo. A nivel lógico, pues, tenemos un control también de a qué activo se puede acceder de forma, bueno, en red, a diferentes carpetas, diferentes redes, diferentes recursos, diferentes programas y hacer esa segregación de funciones, ¿no? No tiene, lo que hablamos antes, pues, no tiene mucho sentido que, pues, por ser informático, por ser administrador de sistemas, puedas entrar a la carpeta de recursos humanos y ver todas las nóminas de la empresa, por solamente ser el hecho de ser informático. Eso ocurre y ocurre muchísimo. O directamente por ser bueno, porque te venga directamente el responsable de compras y te diga, oye, que necesito que me habilites la carpeta del SEO porque me dijo que me iba a compartir esta carpeta y no sé qué. No sabemos nunca las situaciones. Entonces tiene que haber una política que sea bien esclarecida de entrada, en el que sí, ok, tú eres mi superior, lo voy a hacer, muchas veces eso pasa, pero no nos preguntamos el qué viene después, o si realmente eso está autorizado por quién tiene que estar autorizado. Entonces, siempre todo por escrito
y siempre todo con un protocolo, ¿vale? De las políticas hablamos de gestiones tanto de lo que hablamos antes, de altas, bajas de usuarios, permisos de los usuarios y las contraseñas, como la robustez de la contraseña, la caducidad, la periodicidad de cambio de contraseña. No tiene sentido tener una contraseña del año 2012 y que no se haya cambiado. Incluso usar unas contraseñas que son muy fáciles de descifrar, ¿no? Que no sean alfanuméricas, que el tiempo de cómputo para desbloquearlas sea mínimo. Todo eso viene definido en las políticas. A nivel de altas y bajas de usuarios, es importante que cuando un usuario o un empleado entra a la compañía, pues que haya un protocolo de a qué se le da acceso, a qué equipos va a acceder, qué software va a tener, qué tipos de cuentas va a tener, qué tipos de permisos va a tener, dependiendo del cargo que va a ostentar. Y no algo genérico para todos, sino algo que sea genérico para todos los que sean de la misma tipología. Entonces, eso viene definido en las políticas. ¿Vale? A nivel si hablamos de copias de seguridad, vamos a meternos un poquito más en ello. Lo primero, cuando tenemos una copia de seguridad, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a almacenar. El almacenamiento es finito. En la nube nos dicen almacenamiento infinito, sí, pero evidentemente pagas por ese almacenamiento. Entonces, si hay un presupuesto, pues hay que acotar qué es lo que vamos a almacenar y qué periodicidad vamos a tener para almacenar esas copias, ¿no? ¿Cuántas copias voy a almacenar del mismo dato cambiante? O cada cuánto voy a eliminar las copias, ¿vale? Eso se define en los planes de copias de seguridad que definimos para todos nuestros activos. Planes de copias de seguridad para todos nuestros activos. Si tenemos activos en la nube, en diferentes nubes, tenemos activos obviamente en nuestro equipo personal. No deberían de guardarse datos de empresa en el equipo personal, simplemente acceso a la red del servidor donde estén esos datos. Pero toda esa información que, bueno, si al final alguien quiere guardar información confidencial en un equipo y demás, ese equipo evidentemente también se puede romper, pues se tienen que copiar y se tienen que hacer copias de seguridad bien diferenciadas dependiendo de los diferentes activos que tenga la empresa. ¿Vale? Bien claros los repositorios donde están y el control de versiones es clave, ¿vale? Y definir el plan de copias. Definir el plan de copias es clave, ¿no? O sea, nos ha pasado cuando hemos tenido que abordar algún ransomware. Bueno, ¿tienes copias? Sí, tengo copias. No, la copia es de ayer. Vale, la copia es de ayer y el ataque ¿cuándo fue? El ataque fue hoy, pero claro, no podemos perder toda la información que hemos trabajado hoy porque son las 11 de la noche y hemos hecho un montón de cosas. Bueno, pues siento decirte que las has perdido. Entonces, quiero decir, es clave definir cuándo voy a hacer mi copia full, mi copia total, y cuándo voy a hacer mi copia incremental, la copia que al final verifica los pequeños cambios menores en datos y son copias que se hacen muy rápido, ¿no? No tengo por qué volcar toda la información. Entonces, a lo mejor voy a hacer una copia full los viernes, o si trabajo de lunes a viernes, o los sábados, si trabajo hasta el sábado, a partir de por la tarde, y incremental pues el resto de días. ¿Vale? Entonces, con una periodicidad. Nos encontramos a veces que no solamente los datos han sido encriptados o han sido robados, sino que desaparecen paulatinamente, ¿no? Entonces, para eso hablamos de la periodicidad. Oye, no es que me falta este archivo, no es que lo borré accidentalmente, no es que me lo quitaron, lo que sea. Se puede ver por qué ha desaparecido. Pero si queremos hacer una recuperación granular de ese fichero, tenemos que tener la posibilidad de hacerlo, tirando de copias más antiguas, ¿no? Y por eso hay que definir bien cuál va a ser el plan de copias antes de ponerse a hacer una copia sin más. E incluso copias de seguridad no solo en local, sino en la nube, ¿no? Si tengo en los planes de contingencia, eso está bien definido. ¿Qué pasa en el peor de los casos en que tu empresa ha sido encriptada? Desgraciadamente, porque no tenías un plan de copias bien definido en tu cabina o en tu almacenamiento porque lo tenías de aquella manera, incluso conectado por USB al mismo servidor, eso dalo por encriptado también. Pero tengo copias en la nube. Tengo copias en la nube de lo mismo, incluso con otro software de copias. Pues eso suma, evidentemente suma y toda empresa tiene que tener una copia en sede remota. Al menos una, aparte de la copia que se haga en cinta, a disco o como se quiera hacer. Estas frases me las he encontrado de informáticos, ¿vale? Mi servidor se ha ido a la porra, ¿no? Vale, ¿dónde están los backups? Bueno, pues están en el servidor.
bien. O sea, tú puedes hacer copias también en el servidor para una recuperación muy rápida. Eso de hecho se hace, pero ese no puede ser tu único plan de copias, porque entonces no vale de nada. O también me he encontrado esto, que me dejó perplejo. No, pero es que yo tengo un RAID. Vale, pero es que un RAID no es eso. Estamos mezclando churras con meninas. Un RAID lo único que te dice es que en tu almacenamiento, donde puedas tener tus datos, vas a tener una redundancia del dato en caso de que uno o más discos se te fastidien, dependiendo del RAID que tengas. RAID 1, pues si tienes un espejo disco a disco con 2 discos, RAID 3, RAID 5, RAID 10, RAID lo que sea, ¿no? Entonces, esto no es un plan de copia. O sea, tienes la información redundada, pero esa información es la que se te ha encriptado. Esto no es que tengas la información en otro sitio, sino dentro del mismo sitio donde se te ha encriptado, dentro de tu contenedor, lo que te dice es que si se te fastidia un disco, tienes una paridad que va a hacer posible que el resto de discos reconstruyan tu información, pero normalmente estamos hablando de fallos físicos en discos, ¿vale? Y esto me lo he encontrado, claro, es un poco violento, hablando con un informático también de una empresa que tiene, yo qué sé, 15 años de experiencia, y decirle, mira, pero es que esto no te vale, pero es que un RAID no es un backup, pues eso me lo he encontrado. Y en protección anti-malware, pues un poco lo que veníamos hablando antes. Protección anti-malware ¿de qué? Pues de nuestras redes, de nuestros activos. Nuestros activos, donde quiera que estén. Si tengo un móvil corporativo, ese móvil también tiene que tener una protección EDR. ¿Por qué? Porque hoy día trabajamos de forma descentralizada, nos vamos de viaje, nos conectamos al correo, tenemos comunicaciones que pueden ser incluso, bueno, pues fruto de información confidencial, de datos bastante sensibles, subimos información, trabajamos incluso con RP en Wi-Fi de dudosa procedencia, sin levantar una VPN. Todo este tipo de cosas, si ya no he tenido la precaución de ponerle escudo antes, te lo tengo que poner después. Si realmente algo ha conseguido infectar o impactar en nuestro dispositivo corporativo, pues que haya un tratamiento posterior reactivo para catalogar la amenaza, para poder auditarla y para poder frenarla y para poder incluso enviarla a una sandbox, aislarla y a informar a los responsables del departamento de ciberseguridad o de informática o externalizada, que sea el departamento de ciberseguridad. La amenaza, lo comentamos antes, también puede estar dentro, ¿no? Podemos tener un compañero que esté descontento en la empresa, que normalmente pues tendrá sus motivos, ¿no? X, y que permanece dentro de la empresa haciendo su trabajo, pero también está haciendo otro trabajo, ¿no? Con los activos de la empresa, pues lo está pudiendo desfiltrar, incluso nos puede meter un malware, porque a lo mejor incluso se puede oler su despido, que está próximo, y bueno, incluso puede dejarse una puerta trasera sabiendo que lo van a despedir, o incluso ha podido dar esa información antes de que eso se produzca, ¿no? Eso es clave. Nos lo hemos encontrado también de dejar un backdoor preparado con un command and control esperando para una vez se le den de baja todas sus credenciales en X servidores donde estas personas normalmente, más de la mitad vienen del departamento IT, ¿vale? Los insiders. ¿Por qué? Porque tienen unos privilegios que les permiten y unos conocimientos que, bueno, les permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, se garantizan un acceso, una puerta trasera a los activos de la empresa, al dato, sin ser ya empleados de la empresa. Esto pasa con las empresas, con los empleados y con los colaboradores externos también, ¿vale? Colaboradores externos que en un momento de la relación de la empresa con el partner han tenido, pues, eso, una colaboración interna para desplegar un RP, para desplegar una funcionalidad X, para dar una asesoría, un soporte, y se da acceso por VPN. Pues nos hemos encontrado pues, que acceso con empresas que ya no se tienen relaciones en años y usuarios que siguen conectándose ahí. Entonces, claro, tú dices, no, pero es que este no tenía que haberlo hecho, ya, pero es que tú no tenías que habérselo permitido. Entonces, está ahí siempre nos encontramos con esa distonía. Y la protección también anti-malware nos la podemos encontrar física, con el control de acceso. Nosotros lo hacemos, ¿vale? En nuestras auditorías internas intentamos también hacer ver a la empresa que es importante, sobre todo dependiendo de la tipología que tenga, muchos empleados que incluso ni se conocen a veces entre ellos, cierto descontrol, control de acceso pues poco centralizado. Simular pues que tenemos que entrar a la sala de comunicaciones, a la sala de telecomunicaciones, al CPD, pues para arreglar el aire acondicionado, que somos de Telefónica, que somos de no sé qué,
y sin conocerte de nada, pues muchos acceden. O tengo que hablar con no sé quién, bueno, llama, tal. Es que no lo localizo, bueno, pasa. Pues el pasa, pues al final resulta en que nos da para poder controlar, pues meter un keylogger en un servidor o incluso, pues eso, una sonda que nos vaya dando datos de las máquinas importantes y controlarlas en remoto, ¿vale? Para tener un cierto control de ello. Todo eso luego lo vamos monitorizando y en el informe que le damos al cliente decimos, mira, esto pasó tal día, no sé si lo sabes. Normalmente cuando esto ocurre se lo decimos antes o sea, se lo decimos antes de hacerlo y si tiene éxito también se lo decimos tenga éxito, ¿no? Le decimos tal día hicimos esta acción, bien por aquí, bien por aquí. Una auditoría no significa en sacarte solamente las vergüenzas, también las fortalezas que una empresa tiene y decirte, oye, va bien por aquí, sigue en esta línea o por aquí no, ¿vale? En las actualizaciones, bueno, se ve, bueno, yo lo veo pequeño, pero básicamente esto es un caso real de cómo los ciberatacantes escanean servicios que están activos para una empresa, para una IP pública, para un dominio, y a través de puertos que están abiertos con las versiones del software donde podemos intentar tener un chance. Y así es, en la imagen de la derecha, pues ya tenemos la herramienta que nos permite conectarnos a través de esa aplicación, explotar una vulnerabilidad conocida por un software que no se ha actualizado, o directamente por una vulnerabilidad que incluso no se ha reportado por el fabricante y entrar y hacernos con el control de la máquina. La última línea, si se ve ahí, ya somos root de la máquina, ya podemos hacer lo que queramos con esa máquina, pero normalmente a través de esa máquina podemos pivotar entre diferentes máquinas y que siga la fiesta, como quien dice, ¿no? Pues eso mismo lo hacen los ciberatacantes. Muchas veces están en la sombra y obteniendo información, entendiendo bien cómo pueden causar el mayor daño posible, más que encriptarte una máquina o directamente encriptarte las máquinas, es primero te robo la información, luego te encripto los datos, ¿vale? Ya no se usa tanto el tema de encripto los datos, si me pagas el rescate, te desencripto yo los datos, que soy la única persona que puede hacerlo, sino que lo que hago es que machaco la información, porque yo ya es más cómodo muchas veces, tarda a veces menos, te vuelvo a sacar la información tal y como estaba. Eso sí, si son, entre comillas, porque estamos hablando de criminales, si son honestos, porque que yo pague un ransomware no significa que me vayan estamos hablando con gente sin escrúpulos, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que le da igual tu vida, que lo único que quieren es eso, monetizar su actividad. Con lo cual no tienen por qué restaurarte tus datos, ni la totalidad de tus datos, ni de la forma en la que le habían pactado, ¿vale? A lo mejor dicen, bueno, pues te restauro la mitad, si quieres la otra mitad me pagas el triple. Dices, bueno, al final te metes ahí y muchos acaban hasta arruinados. Me gustaría lanzar una pregunta luego, si da tiempo, para los que nos estén viendo, bueno, tanto aquí como a través de la pantalla, en casa, en la empresa, de forma telemática. ¿Qué harían si realmente como empresarios sufren un ransomware? Muchas veces es muy fácil hablar de detrás de la barrera, del burladero y decir, no, yo no pago. Yo entiendo las dos posturas, porque me tengo que poner en el lado también del empresario y que está desesperado totalmente y su única puerta es pagar el ransomware. Entiendo las dos posturas, pero el cuerpo obviamente me pide, trabajo en ciberseguridad, evidentemente no ceder a la extorsión, ¿vale? Pero claro, nos encontramos casos en los que hay empresas a las que tú no le puedes decir al dueño de la empresa, oye, no pagues. ¿Quién soy yo, no? Le puedo decir, oye, ¿en qué situación estás? ¿Tienes copia? ¿No tienes copia? ¿Cómo es tu última copia? ¿Cuán importantes son tus datos? ¿Qué te representa para ti no poder trabajar hasta dentro de una semana? Entonces, entendiendo toda esa información, se le puede asesorar y se le da consejos para las veces siguientes, pero lo que quiere es el ahora. Y en el ahora nosotros no podemos tomar las decisiones por él. Si está muy claro, se le puede decir, mira, no pagues porque no te van a pagar, conocemos este tipo de encriptaciones, este tipo de ransomware, está funcionando así, no pagues porque es a fondo perdido. Si aún así él quiere pagar, nosotros no somos nadie para coger su cartera y bloquearla, ¿no? Pero está ahí, o sea, no por el hecho de pagar vamos a obtener la información y dejarla como estaba. Hay una anécdota curiosa que nos ocurrió el otro día. Nos llamó una empresa un viernes a la 1 de la tarde con toda su
su RP encriptado estaba en la nube y era una vulnerabilidad conocida, no había parcheado el sistema, sus informáticos pues estaban directamente ya estaban directamente frustradísimos, no sabían qué hacer. Y los informáticos le decían al CEO, oye, paga, yo le estoy diciendo que pague y tal. Bueno, ¿en qué situación estás? Al final ellos decían, es que no hay copia, es que no hay copia, es que estoy seguro que no hay copia, las copias están encriptadas. Bueno, espérate, le dijimos al CEO, mira, si quieres pagar, porque él ya estaba por pagar, le decimos, dámonos por lo menos 24 horas para analizar bien qué es lo que tienes, cómo está, y a partir de ahí te decimos cómo está y tomas la decisión, pero con toda la información. Al final no pagó y al final conseguimos restaurar los datos a través de un backup que él no sabía que tenía, que se estaba haciendo desde el cloud a un FTP remoto. Y esa información ni los informáticos sabían cómo estaban. Y estamos hablando de un equipo grande. Con lo cual, muchas veces hay que frenar ese tipo de actuaciones, por lo menos para decirle, mira, la determinación evidentemente la vas a tomar tú, pero con toda la información. Cuando hablamos de actualizaciones, es fundamental el software de los equipos, de los móviles, de los servidores, de las cabinas de almacenamiento, de los switches de comunicaciones, de los routers, de los firewalls, de todo, o sea, de todo lo que tengamos y tener un plan de actuación para todo ello. ¿Vale? Evidentemente no vamos a parar la empresa para hacerlo, pero sí tiene que haber una pauta de tal día, tal hora, tal. Hemos detectado que se ha publicado tal brecha. Es necesario hacerlo lo antes posible y darle prioridad a esas cosas frente a la producción. Porque es que de la otra manera no vas a producir y vas a perder dinero cada día. Eso es lo que hay que intentar hacer entender a los empresarios. No, la ciberseguridad no te va a dar dinero, va a hacer que no lo pierdas, ¿vale? Robo de información, pérdida de privacidad, perjuicio económico. Yo creo que está más que claro cuáles son a lo que nos enfrentamos si omitimos poner nuestros activos en valor. Hablando de la seguridad de la red, pues tenemos que tener claro que hay que restringir al máximo los accesos. Lo que hablamos antes del Zero Trust. El Zero Trust, que es de entrada yo no confío en nada, de entrada yo lo deniego todo, te voy a ir abriendo la puerta en función de lo que vayas necesitando, ¿vale? Entonces es mucho más seguro que abrir las puertas al campo y estos jaujas y hagan lo que quieran. Entonces así voy a tener un control de qué es lo que se está produciendo en mi red. Hay que garantizar que cualquier equipo que se conecta a la red tiene un bastionado. Ese bastionado viene conforme a un software corporativo, ese software corporativo y no otro. Si se quiere instalar otro software, tiene que venir autorizado. Tiene que haber una política para todo ese tipo de todo lo que se salga de lo normal o de lo planteado a priori para cierto departamento, para ciertos empleados. Y evidentemente con un anti-malware. Es decir, no significa que, bueno, pues tengo el software instalado, el agente de EDR, me oirán hablar de EDR todo el rato y ya no de antivirus. Entonces quiero que cambien un poco ese enfoque. El EDR instalado en mi máquina de la empresa, pero luego me voy con el iPad en el que tengo también conectada la VPN y ahí no tengo EDR. Entonces al final se trata de que el propio EDR detecte qué dispositivos no tienen ese EDR instalado porque están haciendo un escaneo de red y dice, oye, este no lo reconozco, este quién es, este IP quién es. Eso también nos da para detectar, pues, algunos empleados que incluso intentan desinstalarse la propia protección. Para eso también hay medidas, el propio antivirus, para no dejarse desinstalar, porque es que los atacantes lo primero que hacen cuando acceden a una máquina, saben que esa máquina está protegida, es intentar bypassear la protección, ¿vale? Intentar eludirla o intentar incluso de desinstalarla o matar el proceso. Para eso los antivirus de toda la vida, evidentemente, eso no saben ni lo que es, pues matas el proceso y ya está. Y los antivirus EDR, pues están entrenados para que eso no pase, ¿no? Incluso para detectar que eso se está intentando hacer y nos avisa, ¿vale? Nos avisa con la monitorización que veremos ahora. Es importante controlar el uso de los dispositivos móviles, de lo que hablábamos antes, y el almacenamiento externo, lo que comentábamos en dispositivos anteriores. El dato es lo más importante. Si yo tengo firewall, tengo todo actualizado, tengo tu WAF en todas mis aplicaciones, hago escaneos de vulnerabilidades periódicos a todos mis activos, tengo un equipo de ciberseguridad muy bueno, con profesionales y demás, pero tengo usuarios que no están concienciados, da igual cuán robusto sea todo mi esquema, que por una fisura se me cae todo abajo. Por eso es importante que todas las líneas vayan en paralelo. No, poníamos ayer,
ayer entré en la radio y puse el ejemplo del Titán, ¿no? Sí, se invierte millones de euros, ¿no? A lo mejor en un prototipo que luego lleva buen término, pero realmente luego ni siquiera tiene las certificaciones válidas para hacer ese tipo de profundidad, o no se ha probado a esa profundidad. Y bueno, eso es insumergible, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo bajo a la presión, si la presión sería en la superficie de ataque, según yo voy bajando en presión, voy teniendo más potenciales ataques. Entonces, mi coraza ya se va a ver viendo más mermada. Una pequeña fisura hace que todo mi castillo se derrumbe. Con lo cual, eso, bueno, para que todo el mundo nos entienda, pues pasa lo mismo con la ciberseguridad. Yo puedo tener un esquema bastante robusto, pero puedo tener usuarios poco concienciados, ¿no? Los happy clickers, que denominamos en el argot también, ¿no? Que sí a todo, ok a todo, me lo quito de encima, acepto cookies, acepto todo, muy bien, me lo quito de encima. Vale, pues podemos tener usuarios así. Por eso es importante invertir en ciberhigiene, le llamamos así en el argot, y en formación en concienciación de los usuarios. Y sí, limitar la navegación. En principio, a través de un phishing, si hemos caído en un phishing, esa página puede luego estar suplantada. Bueno, normalmente son suplantadas, son páginas suplantadas que suplantan la interfaz de la página original con su certificado y todo. Y haces clic en algún sitio, pones tu información y ya se la estás dando a los ciberatacantes, o incluso te estás descargando un malware para poder atacar tu equipo a posteriori o para hacer un ataque combinado a posteriori. Si yo no, como responsable de ciberseguridad, no estoy controlando tu navegación, que esa página sea fidedigna, que se ha hecho clic en diferentes momentos sin ni siquiera estar el usuario delante, veo comportamientos anómalos, todo eso se puede detectar a través de navegación indeseable, a horas indeseables, a contenido indeseable, pedofilia, pues nos encontramos casos también, ¿no? Nos han contratado porque creen que tienen algún tipo de personal que no está haciendo su trabajo y demás. Luego hemos descubierto todo lo que viene detrás, ¿no? Y es muy desagradable ver que este tipo de cosas existen y se pueden detectar a tiempo y no se han detectado a tiempo, y tenemos a gente que no está trabajando en la empresa y que luego son el ciudadano ejemplar de cara al exterior. Pues todo esto lo podemos controlar, lo podemos monitorizar y lo podemos prever, ¿vale? Lo podemos prevenir. Lo mismo pasa con las descargas, redes P2P, todo esto, ¿no? Peer-to-peer, compartición de ficheros entre diferentes dispositivos, aplicaciones no corporativas que no están aprobadas para el uso en la empresa. Eso, especial controla eso. Bueno, es obvio que no es normal tener para acceso de gestión de equipos, de servidores, de plataformas, tanto en local como en la nube, contraseñas por defecto, admin, admin 123.4, admin blanco, admin password, blanco. Y sí, nos lo encontramos en todas las auditorías. No todos los dispositivos, pero siempre hay alguno que sí. Y siempre hay alguno que a partir de ese llegamos al resto. Entonces, sí, es costoso, es tedioso, pero no significa que lo tengas que hacer tú, porque tú como informático estás para otras cosas, pero tienes que tener a alguien que lo haga por ti, ¿no? Y verifique que las contraseñas tengan una periodicidad, todo lo que se define en las políticas de seguridad, ¿vale? Y en la gestión de incidentes también. Cuando una contraseña ha sido comprometida, pues hay herramientas ya, hay gestores de contraseñas que te dicen, oye, que sepas que vas a poner una contraseña que ya se ha usado anteriormente y en estos servicios y ya ha sido comprometida para tu cuenta o para otra. Entonces, tomar decisiones en vivo en función de teniendo la información es súper valorable. Y la monitorización. Monitorizar todo lo que se use en la red. Activos, desde equipos de los usuarios, servidores de aplicaciones, nada, de almacenamiento, cabinas, switches, lo que sea. Ya no solamente por la parte de seguridad, por la parte de IT, por la parte de producción, ¿no? Si vemos a lo mejor que incluso una máquina está al 100% del uso de CPU, cuando nadie la está usando ni la máquina está haciendo ningún proceso desatendido, pues parece un poco raro. Ese parece un poco raro a veces viene porque pues se está usando porque hay un proceso que está actuando en segundo plano, malicioso, que está intentando hacer X cosas. Pues eso lo podemos ver con la monitorización. O ya no, seguridad, una máquina se me está llenando el espacio, el almacenamiento, y si no elimino almacenamiento o amplío disco, se va a parar la producción. Pues eso lo vemos en la monitorización también, ¿vale? Ya no me meto en la parte de seguridad, me meto en la parte de rendimiento del día a día, de productividad del día a día de la empresa a nivel sistema.
Y es clave definir las responsabilidades y procedimientos para la gestión del equipamiento de la red. Hay que tener un plan de actuación, hay que pararse muchas veces y decir, bueno, estamos creciendo demasiado rápido en infraestructuras, pero poco en seguridad. Lo que hablaba antes del SIDECAR, esto vamos en línea, IT y seguridad, con un planteamiento y claramente con unos procedimientos y unas responsabilidades según cada uno y para que esto no se nos atragante, porque la ciberseguridad no es algo que implantes hoy y te olvides y haces una auditoría hoy y la haces dentro de 4 años. 4 años es muchísimo. De hecho, 1 mes es mucho, 2 meses es bastante. Y lo que recomendamos nosotros cuando hacemos una auditoría es hacer una cada 6 meses, porque en 6 meses se puede mejorar con todas las conclusiones y recomendaciones que hacemos y también se puede empeorar. Incluso hay actualizaciones de software que meten nuevas vulnerabilidades, ¿no? Por eso están las vulnerabilidades crecientes cada día. Y la buena configuración de la Wi-Fi, como hacíamos hincapié antes, es clave. Es clave tener una Wi-Fi lo suficientemente acorde a nuestras expectativas. Si tenemos una red de invitados, es una red de invitados y nada más. Si las Wi-Fi también se tienen que controlar en función del tráfico que haya, qué dispositivos se conectan, bueno, incluso ver cuál es el ancho de banda de la Wi-Fi y ver que no tengamos una suplantación. Esto también lo hacemos en las auditorías nosotros, en las auditorías perimetrales, ¿no? Un ROG-AP, que básicamente es un dispositivo que clona la Wi-Fi fidedigna con el mismo nombre, emitiendo una mayor ganancia para que el dispositivo que normalmente se conecta a esa Wi-Fi diga, ah, eres tú, es esta Wi-Fi y encima me está dando más ganancia. Por defecto los dispositivos se conectan a la Wi-Fi que tenga, pues eso, mayor cobertura. En el momento que eso pasa, pues nosotros estamos en medio de las comunicaciones entre el usuario, que es A, y el puente seríamos nosotros, que seríamos A', que seríamos el nuevo router o el nuevo dispositivo de red en medio que intercepta esas comunicaciones y las envía hacia el dispositivo final, nosotros mismos, cambiando los datos que nos interesen. O sea, así es posible interceptar correos, cambiar cuerpos de correo, interceptar ficheros adjuntos, interceptar comunicaciones que incluso pueden ir no cifradas, lo que hablamos antes de las comunicaciones SSL. Es importante que en chat de mensajería, formularios, todo ese tipo de cosas, la información no vaya en texto plano, porque si no va cifrado, pues lo vamos a poder interceptar sin hacer ningún tipo de acción de desencriptación ninguna, con bastante facilidad. Vale, todo eso en la Wi-Fi. La información en tránsito, pues muy rápido, lo que comentábamos antes, es importante velar porque no nos puedan interceptar la información, velar porque la información llega de A a B en buen término y que no haya tráfico que no sea indeseable, ¿vale? Para ello, pues, tanto con los móviles, temas de teletrabajo, iPad, dispositivos que no son centralizados, siempre que sean afines a lo que ponga la política de seguridad. Nunca dejar activos de la empresa desatendidos en lugares públicos. Ya incluso dentro de la empresa no tiene mucho sentido que yo deje activos sin yo tenerlos controlados mucho tiempo, pero ya es que si nos vamos a un centro comercial o si nos vamos a un parking o a una playa y dejamos dispositivos pues incluso desbloqueados no parece de perogrullo no dejarlo en público, pero nos lo encontramos. Bueno, evitar el uso de Wi-Fi ajenas, sin contraseña, esas Wi-Fi abiertas. Ah, qué bien, encontré una Wi-Fi abierta, me voy a conectar porque no tengo datos. Error, nunca. Y si lo haces, por favor, ponte una VPN después. Lo siguiente que hagas es ponerte una VPN, ¿vale? Pero lo ideal es nunca conectarse a una Wi-Fi abierta. Nunca, porque normalmente las Wi-Fi abiertas están abiertas por algo, porque traen regalo. Utilizar siempre VPNs que sean confiables, lo que hablamos antes, con protocolos seguros, VPNs que sean puestas a prueba, antivirus, EDR, lo que hablábamos antes, siempre actualizado, que normalmente los EDR se actualizan de forma transparente para el usuario final, no tengo que estar actualizando la base de datos de virus como se hacía anteriormente, o la versión del antivirus reinstalando y demás. El cifrado de datos y las comunicaciones, proteger la información sensible y los backups periódicos. Cifrado de datos y comunicaciones, cifrado de discos, de una máquina, de esa encriptación que yo voy a hacer de mi equipo. ¿Qué pasa si pierdo mi equipo? ¿Va a estar cifrado o el que sepa la contraseña la va a poder desencriptar? Pues en principio, o el que tenga acceso a quitar el disco duro se lo va a poder llevar y va a poder verlo en claro. Entonces, para eso es importante cifrar nuestros activos. ¿Vale? Gestión de soporte es un poco lo mismo. Intentamos que la información no se pueda sacar de la empresa
de una forma descontrolada. Si eso pasa, tendremos que tener métodos para evitar que eso no vuelva a pasar y detectarlo a tiempo seguro. Y el borrado de la información también. Si voy a dejar de usar un dispositivo extraíble, un pendrive, un disco duro, y se queda ahí colgado, pues borrar esa información, haciendo un doble pasado de la información, que se formatee el disco de verdad, por si cae en manos de quien no tenga que caer, pues que esa información no se quede ahí, ¿no? Al final estamos intentando, la ciberseguridad 100% no existe, pero evidentemente tenemos que intentar garantizar que la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad del dato esté en ese triángulo lo más certero posible. Seguridad 100% nunca va a haber, pero tenemos que estar lo más cerca de ella. Y la monitorización, fundamental, monitorizar nuestros activos. No se trata de instalar una solución de ciberseguridad que me ha costado carísima y pensar que ya está todo hecho. No, al final lo caro es los recursos humanos, el conocimiento de quienes tratan con esa información, de quienes interpretan el dato y de quienes toman decisiones y entrenan a la máquina para que sea reactiva y las pueda tomar por sí sola cuando no se está haciendo monitorizable, ¿no? Hay SOC 24/7, ¿no? Centros de Operaciones de Seguridad, centros que lo hacen. Nosotros también lo hacemos. Se puede hacer 24/7, 8/7, 16 horas, y hay empresas que no la tienen, pero que en sus propios sistemas deben de tener una monitorización o un software que permita acceder a esos registros. ¿Vale? Esto también me ha pasado, es decir, me he encontrado con empresas que por tener un SIEM se piensan que ya lo tienen, porque bueno, ya cumplo con la ISO, sí, pero muy bien, pero ¿y para qué quieres esa información? Si no la interpretas, no tomas decisiones con ella, no te vas a saber prevenir a los ataques. No se trata solo de tomar la información de todas tus fuentes, parsearla, interpretarla y dejarla ahí, sino de tomar decisiones a futuro y registrar la actividad para poder tomar decisiones, ¿vale? Más que solamente cogerte esa información. Lo que buscamos es eso, al final tener una continuidad que nos garantice tener unos baremos normales para poder, primero, en un plan de contingencia que sea vivo, siempre tenemos la opción de mejorar el plan a futuro. No hay ningún plan de contingencia que se establezca un día y valga para 3 años más tarde. Garantizamos que siempre el dato esté, la información, los procedimientos sean lo más vivos posibles y que de cara a que la continuidad de negocio no se vea mermada a futuro, interpretar cuáles son los servicios actuales, a quiénes voy a poder atender en caso de problemas, cuáles son mis partners, mis proveedores de confianza, cómo voy a restablecer mis servicios y qué posibilidades tengo. Eso impacta en la continuidad de negocio diariamente, y esos planes de continuidad de negocio, planes de contingencia, se tienen que poner a prueba antes de que el desastre ocurra, porque un flotador no se usa solamente cuando hay un ahogamiento y se va a ver si podemos rescatar a la persona, sino se ha puesto a prueba antes para poder venderse. Lo mismo ocurre con los planes de continuidad de negocio, ¿vale? Y con esto es todo. Muchas gracias a todos por su atención. Si hay dudas, no sé si tenemos tiempo, pues estoy encantado de atenderlas. Gracias. Muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas, pero primero, si les parece, vamos a dar paso a mi compañera Yolanda, ¿vale? Que nos va a hablar de las ayudas y financiación para la ciberseguridad en las pymes. ¿Nos dejas el pasador de...? Gracias. Yolanda Ramal Soriano es técnico de la red CIDE, la red canaria para Centro de Innovación y Desarrollo del Clúster Marítimo de Canarias. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, hoy les voy, yo soy Yolanda Ramal, técnico CIDE en el Clúster Marítimo de Canarias. Hoy les voy a resumir las principales líneas de subvenciones y programas de apoyo a las que se pueden acoger para proteger su empresa de las amenazas cibernéticas. Estos son los diferentes programas y ayudas que están ahora mismo en curso o se prevé que se pongan en marcha durante 2023. Vamos a empezar por la red CIDE, a la que yo represento. Vale, la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la economía
a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y cofinanciada al 85% con fondos FEDER Canarias. La red consta de un conjunto de técnicos, técnicos de innovación y técnicos digitales, expertos en digitalización, que prestan servicios a todas las empresas, entidades, autónomos e emprendedores del ecosistema canario, el ecosistema empresarial canario. Como pueden ver, la red de innovación, pues todo tipo de servicios de ayudas, búsqueda de financiación, diseño de proyectos, jornadas, cursos sobre innovación y más de más. Boletines de noticias y apoyo a empresas en cualquier aventura empresarial en la que quieran emprender. La Reside Digital, que comenzó hace 2 años, tiene técnicos expertos en digitalización y todos los proyectos, perdón, y prestan servicios sobre ciberseguridad, digitalización, factura, posicionamiento online, marketing online, organización ágil, gestión de datos, transición ecológica. Los servicios son totalmente gratuitos. Yo animo a cualquier emprendedor, autónomo, empresario a que acuda a la red y se ponga en contacto conmigo, cualquiera de los otros técnicos, tanto de innovación como digitales, para contarles su proyecto, su idea, cuáles son sus necesidades de ciberseguridad, de innovación, proyectos colaborativos, cualquier cosa que quiera llevar a cabo, pues que se apoye en los técnicos que tiene la Reside para llevarlo a cabo, vamos. Sí, bueno. INCIBE, les comento, INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio del Gobierno de España, trabaja para impulsar el uso seguro del ciberespacio en España. La misión de INCIBE es mejorar la ciberseguridad, la confianza digital de ciudadanos, menores y empresas en España, proteger y defender a los ciudadanos y empresas contra ataques cibernéticos, potenciar la industria española de ciberseguridad, impulsar la I+D+I española en ciberseguridad, identificar, generar, atraer y desarrollar profesionales del sector en la ciberseguridad. En la web pueden acceder a infinidad de recursos e información sobre ciberseguridad. Para empresas hay una división por sectores, tiene también una herramienta de autodiagnóstico para ver en qué nivel de protección ante ataques cibernéticos tiene nuestra empresa. Tiene un servicio, diferentes canales de contacto a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través del teléfono, correo electrónico, de 365 días al año, de 8 a 11 de la noche, en el que detrás hay expertos a los que pueden consultarles cualquiera de sus inquietudes, han recibido un ataque, no saben cómo proteger su casa ante ataques cibernéticos, su empresa, sus hijos, pues es para la sociedad y para el tejido empresarial. Les animo también a que entren a la página y vean toda la cantidad de recursos web, formativos, blogs a los que puedan acogerse. CIDIHub. Como comentó Sebastián, el Centro de Innovación Digital de Canarias, el CIDIHub, del que forma parte el Clúster Marítimo de Canarias, es un consorcio de organizaciones y centros especializados claves para la transformación digital de empresas privadas y entidades públicas. Nuestro objetivo es proporcionar competencias, recursos y formación a las empresas con la intención de posicionar a Canarias en la vanguardia de la economía digital. Estos servicios que pueden ver aquí son los que se prestan a través del proyecto CIDIHub. Diagnósticos, apoyo en la inversión en digitalización, formación y habilidades digitales y el ecosistema de innovación, network, emprendimiento. Lo mismo, pues les animo a que entren a la página web, naveguen por dentro de cada uno de los servicios y soliciten servicios que serán prestados por las 15 entidades, personal de las 15 entidades que forman parte del CIDIHub y aparte muchísimos expertos externos con los que colaboramos, como por ejemplo Edata Consulting. Dentro del proyecto CIDIHub sale otro proyecto que está cofinanciado por el Gobierno de Canarias, por la Agencia Canaria de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y se llama CiberCan. CiberCan es específico sobre digitalización y protección en ciberseguridad para empresas canarias, pymes canarias.
Los servicios que se prestan a través de Cibercan son jornadas, como esta misma que estamos realizando hoy, jornadas de difusión. Es la segunda que este proyecto empezó en enero de 2023, se ha ido poniendo en marcha la estructura, ¿no?, de las entidades, de la definición de servicios, y ya han empezado a arrancar. Hubo una jornada el mes pasado, esta también. Tenemos previsto realizar en octubre, en el último trimestre del año, alguna jornada también. Hay talleres formativos, el programa de crecimiento muy interesante que quiero resaltar porque ya hay puesto uno en marcha a través del socio ITC. El programa de crecimiento comienza en septiembre y está compuesto por diferentes workshops diferentes workshops. Son sesiones de 6 horas de mentoría individuales para acelerar las pymes y autónomos, completamente adaptadas a los proyectos específicos de cada entidad. Acceso a workshops con talleres online y presenciales y apoyo a contenido práctico online con sesiones pautadas asesorados por consultores. Hay una red de consultores externos también que prestan todos estos servicios del programa de crecimiento. Son 8 módulos, el primero empieza, como hemos dicho, el 18 de septiembre y dura hasta el 23 de septiembre. En la página web de Cibercan pueden acceder al contenido de todos ellos y a la inscripción. Les animo a que se apunten porque puede ser muy interesante y muy específico. De todas las empresas o entidades, autónomos, emprendedores que se montan dentro del programa de crecimiento, pueden pasar luego al siguiente nivel, que es la demostración, que es la implantación de programas demostradores, que se van a aplicar en pymes a través de Cibercan, en pymes y entidades públicas también. Voy atrás. Esta primera jornada, este primer workshop, el programa de crecimiento que se pone en marcha en septiembre, es el ITC, y ya está, ya se pueden inscribir. Tienen toda la información en la página web. Entramos ahora a lo que es la materia de subvenciones, el famoso kit digital que todos conocerán. Se ha ampliado un año más, estaba previsto que acabara en el 31 de diciembre de 2023 y ahí hace pocos días anunciaron que se continuó hasta el 31 de diciembre de 2024. Para quien no lo conozca, el kit digital es una ayuda con unos bonos, como unos bonos tecnológicos, ¿sí?, como el Innobonos que presentaré después del Gobierno de Canarias. Se ha dividido por segmentos. Segmento 1, pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados, que le dan un bono de 12.000 euros para gastar en diferentes soluciones digitales que vienen en su catálogo. Solo hay que seleccionar un proveedor, se le concede, el proveedor le presta el servicio, se pueden tener diferentes proveedores, son 12.000 euros, por ejemplo, segmento 1, 12.000 euros para gastar en diferentes servicios, pues según las necesidades que tenga la empresa, ¿no? El segmento 2 son pequeñas empresas, entre 3 y menos de 10 empleados, son 6.000 euros el bono que se le adjudica. También lo mismo para gastar en diferentes soluciones. Y el segmento 3, que son pequeñas empresas y autónomos, que va de 0 a 2 empleados. En cuanto a ciberseguridad, hay una parte de servicios exclusivos de ciberseguridad dentro de los servicios digitales que se pueden solicitar, que es para ciberseguridad. Entonces, en este caso, es consultoría, como muy bien ha dicho David, no vale solo instalar un dispositivo, tienen que hacerte una auditoría, un análisis, una consultoría y ver qué necesitas realmente y cuáles son las herramientas o software que puedes necesitar dentro de tu empresa y formar, por supuesto. Las herramientas son un medio para estar protegidos, pero si no formamos a los trabajadores y si no hay una concienciación dentro de la empresa de lo importante que es protegernos, ¿no?, ante los ataques cibernéticos, pues no serviría de nada por mucho equipamiento que tengamos. Pero concretamente, además de financiar la consultoría, a través de Kit Digital para ciberseguridad se financian dispositivos. En el segmento 1, que hemos dicho hasta 50 empleados, hasta 49 empleados, pues son 125 euros por dispositivo a implantar y con un máximo de 48 dispositivos. En el segmento 2, que va de 3 a 9, pues 125 euros igual el dispositivo, hasta 8 dispositivos, y en el segmento 3, hasta 2 dispositivos se podrían financiar también a través del bono de Kit Digital.
importante, ya se han pedido ya muchísimos, hay más de 1 millón de empresas en toda España que han pedido el kit digital. Si has sido beneficiario, no puedes volver a pedirlo. Pero a quien no lo haya pedido todavía, les animo a que aprovechen y aprovechen. Es una ayuda directa que se está concediendo. Hay mucho presupuesto, se ha aumentado el periodo de solicitudes y es una buena herramienta que tienen ahí para implementar digitalización y ciberseguridad, que es el caso concreto del que estamos hablando. Perdón. Vale, nos vamos a Innobonos, que es el Innobonos muy anterior al kit digital. Realmente el Gobierno de Canarias lleva muchos años con el Innobonos. A mí me parece que es una herramienta maravillosa. El kit digital copia un poco realmente a lo que es el Innobono, ¿no? Son subvenciones del Gobierno de Canarias para la introducción de innovaciones en los procesos empresariales o mejorar su posicionamiento tecnológico. Se financia hasta el 70% de la inversión con un máximo de 20.000 euros en un bono, que sería una inversión de 28.570 euros, ¿no? Son diferentes actuaciones: implantación de soluciones de gestión empresarial, desarrollo de estrategia online de la empresa, algunas están limitadas con el importe a gastar, ¿no?, según el servicio, transferencia de conocimiento, asesoramiento de la gestión de la I+D+I, preparación de propuestas a convocatorias de subvenciones nacionales o internacionales, incorporación de tecnologías TIC en la empresa, industria 4.0. Dentro de todo esto, por supuesto, entra también la ciberseguridad. Bueno. Vamos ahora a Canarias Aporta. Canarias Aporta Digital. Todavía no ha salido la convocatoria, Innobonos tampoco ha salido todavía con la convocatoria de 2023, pero bueno, salen todos los años y se espera que salgan en lo que queda de 2023. Innobonos, perdón, es concurrencia competitiva. Hay que darse mucha prisa en presentarlo porque normalmente los fondos se acaban en los 3 primeros días. Pero bueno, si ya tienen idea de lo que quieren solicitar, pues vayan preparándolo ya y en el momento en que salga la solicitan. Apóyense los proveedores también, porque son los quienes les va a prestar el servicio al final y quien sabe realmente cómo hay que solicitar el proyecto. Canarias Aporta. En los 2 últimos años, antes en Canarias Aporta y Canarias Aporta a la península. Y se inventó también el Canarias Aporta Digital, que es la línea de apoyo para impulsar la digitalización de las empresas que están en procesos de internacionalización. Los proyectos Aporta Digital, además de comercio electrónico, serán los que faciliten la digitalización de la empresa y la conexión a través de medios digitales con operadores ubicados fuera de Canarias. Aporta Digital es incompatible con cualquier otra Aporta. Si es beneficiario de una Aporta Canarias Aporta o una Aporta Competitividad, no podría solicitar el Aporta Digital. Las subvenciones, los proyectos deben ser un importe entre mínimo 20.000 y máximo 120.000 euros y Canarias Aporta le da un 50% de subvención. También está previsto que salga en 2023, a finales de 2023. Entre los gastos subvencionables, formación, equipo humano, marketing, logística, acciones promocionales en el exterior de manera digital y dentro de todo esto, una internacionalización digital, tienes que protegerte también. Entonces también tiene cabida todo lo que sean servicios de protección contra ataques cibernéticos. Tenemos Activa Ciberseguridad. Es del Ministerio del Gobierno de España. Es un programa de asesoramiento personalizado realizado por consultoras con experiencia en implantación de proyectos de ciberseguridad. Se realiza con metodología desarrollada por la Secretaría General de Industria y de la PYME. Participan las comunidades autónomas y colabora también la Escuela de Organización Industrial. La última convocatoria que he visto es en 2021, pero según salen las bases, esto debería estar hasta el 31 de diciembre de 2023. En mayo salió una resolución de la Consejería de Economía de que se había firmado un convenio con la Industria Conectada 4.0 con el Ministerio para poner en marcha actuaciones. Vamos a ver en los próximos meses que nos anuncian. El principal objetivo del programa es ofrecer un análisis de la situación actual de la empresa en materia de ciberseguridad, conocer su nivel de seguridad y la elaboración de un plan de ciberseguridad específico para la empresa, un diseño personalizado. Se da un bono de 2.140 euros y también es parecido, si lo ven, también a los servicios que puede prestarle a través de CityHub o a través de Cibercan. Horas de asesoramiento realizado por empresas consultoras, diagnóstico y auditoría de la empresa, un plan de ciberseguridad y talleres
ejes temáticos que ayuden a la empresa a implantar las acciones y a formar, ¿no?, a los empleados. Es una herramienta también que disponemos a nivel nacional, está bien tenerla en cuenta. Otras convocatorias que no las he señalado aquí porque no son específicamente sobre tecnologías digitales o ciberseguridad, es la incorporación de personal innovador al tejido productivo, que está abierta ahora mismo hasta el día 31 de julio, y lo que le hace es poder contratar a una persona en exclusiva para trabajar en I+D+I y en digitalización, buscar ayudas, buscar soluciones, diseñar proyectos, buscar colaboradores. Pues es tener una persona específicamente para digitalización e innovación. Es súper interesante, yo les animo a que, porque así es una forma también de aquellas empresas organizaciones que no tienen esa cultura innovadora, ¿no?, de la digitalización, tienes una persona ahí que está solo para eso, que se ha formado en eso y que te va a abrir muchas puertas dentro de la organización para lo que es innovar, buscar. Y además, luego se apoyan mucho en todo lo que somos los CIDES y en todas las entidades que tienen las cámaras de comercio, todo tipo de asociaciones empresariales, ¿no?, que todos tienen sus técnicos para asesorar también. O sea, es muy buena herramienta. Cierra el 31, todavía están a tiempo de solicitarla. El programa Investigo también se cerró la convocatoria en marzo de 2023, aún no se ha resuelto, se espera que salga también todos los años. Pues esto también es contratar a una persona con una formación específica para trabajar en un proyecto específico que quiera llevar a cabo la organización, y contrato mínimo 1 año y te financian salario y seguridad social, sueldo y salario. Vamos, está muy bien también. DigiInnova se espera también que salga en breve. DigiInnova, las anteriores ediciones las han llevado las fundaciones universitarias, la de La Laguna y la de la Fundación Universitaria de Las Palmas, y han formado a muchísimos egresados de la universidad recién titulados en digitalización. Específicamente, formación, innovación y digitalización. Las empresas se apuntaron y tienen a una persona 1 año o 10 meses, no le cuesta nada a la empresa, porque son becados a través del programa DigiInnova, y es muy parecido también al Investigo, ¿vale? Que tienes a una persona, en este caso no lo contratas tú, pero te viene a través del programa de DigiInnova, y es súper interesante también para captar talento, para tener una persona. El día a día en las empresas, en las organizaciones, no te deja pararte a pensar en medio o largo plazo, en innovaciones, en cómo protegerte. Pues esta es la posibilidad de tener una persona que esté solo para eso, porque es su prioridad. Innovar, digitalizar, proteger, trabajar para la organización. Yo ya he terminado. Conforme vayan saliendo nuevas convocatorias, las iremos anunciando. Uno de los servicios que se prestan en CD Hub, por ejemplo, es la búsqueda de financiación, ¿no?, para llevar a cabo con todo tipo de soluciones digitales. Pues también a través de nuestra web, a través de la Reside, boletines, me escriben, me llaman, cualquier técnico de la Reside también, no solo yo, somos muchos. Estamos aquí para ayudarlos y es nuestro objetivo. Y poco más, muchas gracias